El plan era simple: evitar el tráfico de la autopista y llegar a nuestro destino antes del anochecer. Éramos 4. David, el que siempre tomaba las decisiones; Sofía, su novia y la voz de la razón; Andrés, el bromista del grupo; y yo, Ana, la que tenía la mala costumbre de seguir a los demás sin cuestionar demasiado. La ruta alternativa parecía una buena idea en el mapa. Una línea fina que atravesaba un bosque entre montañas. Todo estaba bien hasta que la carretera empezó a estrecharse. El asfalto agrietado se desmoronaba en tramos y las señales de tránsito desaparecieron. Los últimos rayos del sol se filtraban entre los árboles cuando vimos un letrero oxidado: San Bartolo Tzoncualco, bienvenidos. Era un pueblo que ninguno de nosotros reconocía, pero estábamos demasiado lejos como para regresar. «Esto no me gusta, David», dijo Sofía desde el asiento del copiloto, mientras el motor del auto resonaba en el silencio del bosque. «Solo son unos kilómetros más. Ahorramos casi 1 hora con esta ruta», respondió él, decidido. No vimos ni una casa, ni un alma, solo árboles, un camino cada vez más angosto y un silencio que no parecía natural. Entonces, algo golpeó el parabrisas. «¡Mierda! ¿Qué fue eso?», gritó Andrés desde el asiento trasero. David frenó en seco y todos bajamos. Había algo en la carretera, un pájaro muerto, o lo que quedaba de él, con plumas negras y huesos expuestos. Su cuello estaba torcido, y sobre el asfalto había marcas extrañas, como dibujos hechos con ceniza. Parecían símbolos. «¿Qué demonios?», murmuré mientras Sofía retrocedía hacia el coche. «Es solo un animal. Alguien debe haberlo dejado ahí». «Volvamos al auto», dijo David, intentando sonar calmado. Subimos de nuevo y continuamos. Pero algo había cambiado. La carretera, que antes era recta, ahora parecía dar vueltas, como si nos llevara en círculos. Encendí el GPS, pero no encontraba señal. Sofía intentaba llamar a alguien, pero tampoco tenía red. El sol desapareció. La noche cayó de golpe, y con ella una niebla espesa envolvió el auto. Los faros apenas iluminaban unos metros delante. De repente, vimos algo más en medio del camino. «¿Qué es eso?», preguntó Andrés, inclinándose hacia adelante. Era una figura humana, inmóvil, de pie frente al coche. Parecía un hombre, pero llevaba un penacho hecho de huesos y plumas. Su piel estaba pintada de negro y su rostro cubierto con una máscara de madera tallada, grotesca y retorcida. «¿Qué hacemos?», pregunté, con la voz quebrada. «¡Dale la vuelta!», gritó Sofía. David giró el volante, pero al hacerlo, otras figuras surgieron de la neblina, rodeando el auto. Eran al menos 6, todos vestidos igual, con lanzas y machetes. Golpearon el auto con las armas, gritando en un idioma que ninguno entendía. Sus gritos eran guturales, como si estuvieran cantando o rezando. David pisó el acelerador y el coche avanzó, pero algo golpeó las llantas traseras. El auto derrapó y cayó en una zanja al costado del camino. Todos salimos tambaleándonos, intentando correr, pero no había a dónde ir. Los hombres nos rodearon, alzando sus lanzas. Uno de ellos se acercó, sujetando una antorcha. Era el líder, o al menos eso parecía. Levantó su máscara y lo que vimos debajo nos dejó sin aliento. Su rostro estaba cubierto de cicatrices profundas, como si su piel hubiera sido marcada con cuchillos. Sus ojos, sin brillo, nos escaneaban con una mezcla de hambre y odio. Nos llevaron a pie a través del bosque hasta un claro donde había una especie de altar de piedra. El lugar olía a sangre y carne podrida. Vimos huesos humanos esparcidos, algunos todavía frescos.
Sofía empezó a sollozar. Andrés estaba pálido como un cadáver. Yo no podía dejar de temblar. Nos obligaron a arrodillarnos frente al altar. El líder habló en su lengua y los demás respondieron con cánticos. Uno de ellos sacó un cuchillo curvo, hecho de obsidiana. Lo alzó al cielo y los demás gritaron. «¡No! Por favor, no», rogó Sofía, pero la ignoraron. David intentó levantarse, pero lo golpearon en la cabeza con el mango de un machete. Cayó al suelo, inconsciente. A Andrés lo arrastraron hacia el altar. Lo sujetaron mientras uno de ellos comenzaba a dibujar símbolos en su pecho con sangre. «¡Déjenlo, por favor!», grité, pero mi voz se perdió en el eco del bosque. De repente, escuchamos un ruido a lo lejos. Un motor, un vehículo. Los hombres se giraron hacia el sonido, tensos. Uno de ellos dio una señal y desaparecieron entre los árboles, como sombras. Sofía y yo aprovechamos para correr hacia la carretera, dejando a David y Andrés atrás. Cuando llegamos al camino, vimos las luces de un camión. Nos lanzamos frente a él, gritando. El conductor frenó de golpe y bajó, mirándonos con incredulidad. «¿Qué hacen aquí? Esta carretera no es segura». No pudimos explicarle nada. Nos llevó hasta el pueblo más cercano, donde llamamos a la policía. Volvimos con ellos al lugar, pero no encontramos rastro de Andrés ni de David. Solo el coche destrozado y las marcas de sangre en el altar. Nunca los volvimos a ver. Las autoridades dijeron que era un accidente, pero Sofía y yo sabemos la verdad. A veces, cuando cierro los ojos, escucho los cánticos y veo los ojos vacíos de esos hombres. Ellos siguen ahí, esperando al próximo coche que tome la ruta equivocada. Era una noche cálida y la carretera que cruzaba el desierto parecía infinita. Mi novio, Carlos, manejaba en silencio, concentrado en las luces que apenas iluminaban unos metros adelante. Yo trataba de no quedarme dormida, mirando las estrellas que brillaban con una intensidad que solo se veía lejos de la ciudad. Estábamos regresando a casa después de un fin de semana en un pueblo pequeño al norte de Querétaro. La hora pasaba de la medianoche y el cansancio se sentía pesado, casi tangible. De repente, a lo lejos, distinguimos una figura al costado del camino. ¿Es una persona?, pregunté, inclinándome hacia el parabrisas. Carlos asintió lentamente. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa oscura. Alzó el brazo y agitó la mano, pidiendo un aventón. «No creo que sea buena idea. Es muy tarde», dije, dudando. «Está solo. Tal vez necesite ayuda», respondió Carlos. El auto se detuvo junto al hombre y él se acercó rápidamente. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero cuando se inclinó para hablar, su voz era amable, casi agradecida. «Gracias por detenerse. Solo voy a San Bartolo. Está a unos kilómetros». Era difícil decir que no. El hombre se subió al asiento trasero, cargando una mochila vieja que colocó a su lado. Al principio, todo parecía normal. Había una conversación breve y cortés. Dijo que se llamaba Sergio, que trabajaba en una construcción cerca de San Bartolo, pero que había perdido su transporte. Sin embargo, algo en su tono me resultó extraño, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Después de unos minutos, el silencio regresó al auto y yo no podía dejar de mirarlo por el espejo retrovisor. Sergio mantenía la mirada fija en la ventana, pero algo en su postura era inquietante. Estaba demasiado rígido, demasiado inmóvil. Intenté relajarme, pero noté algo extraño. Sus manos. Tenía los nudillos manchados, como si estuvieran cubiertos de tierra o sangre seca. «¿Está todo bien?», preguntó Carlos, rompiendo la tensión. «Sí, todo bien. Gracias por recogerme. No todos lo hacen».
Mucha gente tiene miedo. Sergio sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Carlos trató de desviar la conversación hacia algo casual, pero Sergio respondió con monosílabos. Mientras hablaba, metió la mano en su mochila y mi corazón se aceleró al imaginar que estaba sacando un arma. Pero no, solo era un pañuelo sucio con el que se secó el sudor de la frente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. Había un olor en el auto, algo metálico y penetrante. ¿Sientes ese olor?, susurré a Carlos, mientras Sergio miraba distraído por la ventana. Carlos asintió casi imperceptiblemente, pero no dijo nada. La carretera seguía desierta. Ni un solo coche había pasado en kilómetros. Intenté encender mi teléfono para distraerme, pero no había señal. Ni siquiera la radio funcionaba. ¿Por qué tomaron esta ruta?, preguntó Sergio, de repente, rompiendo el silencio. Es más rápida, respondió Carlos, sin mirar atrás. Ah, entiendo. No es muy transitada. Un buen lugar para accidentes. Su tono era casual, pero las palabras me hicieron apretar los puños. El ambiente se tornó más tenso. Yo no podía dejar de mirar su mochila. Parecía abultada, pesada. Cada vez que se movía, el sonido de algo metálico resonaba dentro. De repente, Sergio comenzó a hablar de cosas extrañas, como si estuviera divagando. Mencionó que mucha gente desaparecía en carreteras como esa. Luego comentó: la gente confía demasiado. No saben lo fácil que es perder el control. Carlos me miró de reojo. Ambos estábamos pensando lo mismo. No debía quedarse en el auto mucho más. Finalmente, Sergio señaló un desvío. Aquí es. Mi destino está cerca. Carlos dudó, pero giró hacia el camino de terracería. La carretera estaba más oscura, rodeada de matorrales. Mi instinto gritaba que no debíamos continuar. Oye, ¿por qué no te bajas aquí? Podemos acercarte lo suficiente, pero ya es tarde, dije, tratando de sonar tranquila. No falta mucho, solo un poco más. Carlos pisó el freno de golpe. Lo siento, pero no podemos seguir. Sergio se inclinó hacia adelante y su tono cambió drásticamente. ¿Estás seguro de eso? No quiero quedarme aquí. ¿Y si algo me pasa? El sonido metálico en la mochila volvió. Parecía más fuerte, más amenazante. Carlos me miró y entendí su plan. Está bien. Puedes bajar aquí, Sergio. Lo sentimos, pero no podemos arriesgarnos más, dijo, con calma forzada. Sergio dudó, luego abrió la puerta y salió lentamente. Nos miró fijamente antes de cerrar la puerta. Gracias por el aventón. Cuídense. La carretera puede ser peligrosa. Carlos aceleró antes de que él pudiera cambiar de opinión. No miramos hacia atrás hasta estar a varios kilómetros de distancia. Cuando finalmente llegamos a una gasolinera iluminada, ambos respiramos con alivio. Estacionamos el coche, pero al bajar, Carlos notó algo en la puerta trasera. Había un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre seca. Regresaré por ustedes. Llamamos a la policía, pero no pudieron encontrarlo. Durante días no pudimos dormir bien, y cada vez que conducíamos de noche, mirábamos el retrovisor, esperando no ver su rostro reflejado. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos detenido el auto esa noche. Pero lo que más me aterra es pensar que tal vez no lo dejamos atrás del todo. Era pleno verano, y después de horas en carretera rumbo a Veracruz, la camioneta familiar necesitaba una pausa tanto como sus ocupantes. Tomaron un desvío hacia un área de descanso señalada en un cartel oxidado al borde de la autopista. El lugar
flanqueado por árboles altos y densos, parecía ideal para estirar las piernas y usar los baños. Sin embargo, al estacionar, la familia notó algo extraño. No había otros autos, y el silencio era absoluto, roto solo por el chirrido ocasional de las cigarras. «Es un poco solitario, ¿no?», comentó Sofía, la madre, mientras ayudaba a su hija menor, Valeria, a salir del auto. «Es normal, cariño. Estamos lejos de la ciudad», respondió su esposo, Manuel, mientras sacaba una botella de agua de la cajuela. A primera vista, el área de descanso parecía funcional. Mesas de concreto bajo un techado desgastado, un par de baños públicos y una máquina expendedora fuera de servicio. Pero pequeños detalles comenzaron a inquietar a la familia. Las mesas estaban cubiertas de polvo y restos de comida vieja, y la puerta de uno de los baños se balanceaba con un chirrido bajo la brisa, como si alguien acabara de salir. Manuel decidió explorar los baños mientras Sofía y Valeria se quedaban cerca de la camioneta. Cuando entró, un olor rancio lo golpeó de inmediato. Encendió la linterna de su teléfono y alumbró las paredes. Grafitis viejos, pero también algo más reciente, una frase escrita con tiza roja: «No confíes en el silencio». Se estremeció y salió rápidamente, fingiendo normalidad. Mientras tanto, Sofía sintió un cambio en el aire. Los árboles parecían más cercanos, como si rodearan el área. Valeria corrió detrás de un banco para recoger algo brillante. Al levantarlo, descubrió un reloj de pulsera viejo con la correa rota. «Mira lo que encontré, mamá». «Déjalo, Valeria, no es nuestro». De pronto, un crujido en el bosque cercano llamó su atención. Pensando que eran animales, Sofía intentó calmarse, pero al girarse hacia los árboles, juró haber visto una figura entre las sombras, inmóvil. Manuel regresó justo cuando ella estaba a punto de hablar. «Tenemos que irnos ya», dijo Sofía con urgencia, pero en ese momento, las llaves de la camioneta no estaban donde Manuel las había dejado. «No puede ser. Yo mismo las puse aquí», murmuró Manuel, revisando cada rincón de la cajuela. El ambiente se tornó más opresivo y cada miembro de la familia sintió que los observaban. De pronto, un sonido seco resonó. Algo metálico había caído al suelo. Manuel corrió hacia el lugar y encontró sus llaves, pero estaban empapadas en un líquido oscuro. «¿Qué es esto?», preguntó, más para sí mismo que para los demás. Sofía intentó mantener la calma. «Subamos al auto y vámonos ahora». Pero al intentar encender la camioneta, el motor no respondía. La desesperación comenzaba a calar en cada uno. Fue entonces cuando Valeria señaló hacia los árboles. «Ahí está alguien», dijo con voz temblorosa. Efectivamente, una figura estaba de pie entre los troncos, casi oculta por la penumbra. No se movía, pero era inconfundible. Alguien los estaba observando. «Oye, ¿quién eres?», gritó Manuel, tomando una llave cruz de la cajuela para defenderse. La figura retrocedió lentamente, perdiéndose entre los árboles. Pero antes de que Manuel pudiera reaccionar, un golpe seco resonó en el techo de la camioneta. Todos se quedaron paralizados. Otro golpe, más fuerte, hizo vibrar el vehículo. Manuel salió, instintivamente, y lo que vio lo dejó helado. Una de las mochilas que llevaban había sido abierta y colgaba vacía del borde del techo. Alrededor de la camioneta, pequeñas piedras comenzaron a caer desde diferentes direcciones, como si alguien intentara acorralarlos. Sofía tomó el teléfono para pedir ayuda, pero no había señal. En ese momento, la puerta del baño al fondo del área se cerró con un estruendo y la figura apareció de nuevo, esta vez más cerca. Ahora podía distinguirse mejor. Era un hombre con ropa desgastada, sucia, y un sombrero viejo que le ocultaba parcialmente el rostro.
«Largo de aquí», gritó Manuel, alzando la llave cruz. Pero el hombre no respondió, solo levantó la mano y señaló hacia la entrada del área de descanso. Manuel no esperó a averiguar más. Subió al auto, giró la llave con fuerza y milagrosamente el motor arrancó. La camioneta salió disparada hacia la autopista. Desde el espejo retrovisor, Sofía observó cómo el hombre se quedaba de pie en el mismo lugar, inmóvil. 1 kilómetro más adelante, la familia se detuvo en una gasolinera iluminada y llena de gente. Mientras tomaban aire, Manuel revisó el reloj que Valeria había recogido. En la parte trasera, alguien había grabado un mensaje: «No paren nunca aquí». Sofía lo soltó de inmediato y la familia acordó nunca hablar del tema. Sin embargo, cada vez que pasan por un área de descanso similar, Manuel pisa el acelerador un poco más fuerte, mientras los tres miran por el retrovisor, temiendo que esa figura siga acechándolos. La noche caía rápidamente mientras conducíamos por la carretera que conecta Ixmiquilpan con una serie de pequeñas comunidades rurales. Mi esposa, Clara, estaba leyendo algo en su teléfono y yo mantenía ambas manos firmes en el volante. La carretera estaba vacía y las luces de los postes, cada vez más escasas, apenas iluminaban los desvíos que surgían de vez en cuando. «¿Falta mucho?», preguntó Clara con un bostezo. «Unos 30 minutos más, según el GPS», mentí. En realidad, faltaban más de 40, pero prefería no preocuparla. La carretera estaba tan desierta que decidí detenerme brevemente a un lado para descansar. Aunque el tanque estaba lleno y el motor en buen estado, algo en el aire me hacía sentir incómodo. Tal vez era el silencio, roto solo por los grillos y el murmullo del viento entre los árboles. Bajé a estirar las piernas. Mientras miraba hacia la lejanía, una figura apareció de repente, caminando por el arcén. Al principio pensé que era un lugareño o un viajero, pero al acercarse, noté que llevaba una especie de caja de madera y que su andar era firme, casi teatral. «Buenas noches», gritó el hombre, deteniéndose a unos metros de mí. Su voz era grave y su rostro, cubierto parcialmente por la sombra de un sombrero viejo, mostraba una sonrisa demasiado amplia. Clara bajó la ventanilla, curiosa. «¿Necesita algo, señor?». El hombre levantó la caja y la abrió con un movimiento ceremonioso. Dentro había una mezcla extraña: velas negras, cruces metálicas, amuletos hechos con piedras y pequeños frascos etiquetados con nombres como protección y alejamiento. «Solo vendo lo que necesitan para sobrevivir la noche», dijo, mirándome fijamente. Clara soltó una risa nerviosa. «¿Y qué es exactamente lo que necesitamos?». El hombre sacó uno de los amuletos, un pequeño colgante de madera tallada. «Este, por ejemplo, aleja a los que no deben acercarse». «Gracias, pero no creemos en esas cosas», respondí, intentando sonar cortés. El hombre no se inmutó. En lugar de responderme, giró la cabeza lentamente hacia Clara. «¿Y usted, señora? ¿Cree que puede cruzar esta carretera sin protección?». El tono de su voz me hizo sentir un escalofrío. Clara negó con la cabeza, incómoda, y subió la ventanilla. Yo di un paso hacia el auto. «Que tenga buena noche, señor». «La tendrán, si toman algo». La sonrisa del hombre desapareció y su expresión se tornó seria. Alzó uno de los frascos de su caja y lo dejó sobre el capó del auto. Luego retrocedió, sin decir una palabra más, hasta que su figura se perdió en la oscuridad. Subí al auto, sintiéndome tenso. Clara estaba pálida. «Eso fue raro, ¿verdad?». «Solo un loco. Vamos». Encendí el motor y continuamos nuestro camino, dejando el frasco en el capó, donde seguramente caería
en cuanto acelerara. Unos 20 minutos después, la carretera parecía aún más oscura. Las luces de los postes eran ahora inexistentes y los árboles a ambos lados proyectaban sombras opresivas. Clara intentaba distraerse revisando su teléfono, pero la señal se había perdido. De repente, las luces del tablero comenzaron a parpadear. Los faros también titilaron y el motor dio un par de tirones antes de apagarse por completo. ¿Qué demonios?, susurré, girando la llave de nuevo. El motor no respondía. Clara miró por la ventana y su expresión cambió de curiosidad a terror. «Hay alguien ahí afuera». Seguí su mirada. A unos metros de nosotros, justo al borde de la carretera, estaba la figura del vendedor. Esta vez no llevaba su caja, pero su postura era la misma, inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada. «Esto no puede estar pasando», murmuré, intentando encender el auto de nuevo. El hombre comenzó a caminar hacia nosotros, despacio pero decidido. Clara empezó a golpear mi brazo. «¡Haz algo! ¡Haz algo!». Sin pensar, bajé del auto, una llave de tuercas en la mano. «Aléjese. Le dije que no queremos nada». El hombre se detuvo y por un momento pensé que obedecería, pero luego levantó la mano y señaló hacia el bosque detrás de nosotros. Giré la cabeza y en ese momento escuché un ruido que me heló la sangre. Ramas rompiéndose, como si algo grande se moviera entre los árboles. Volví a mirar al vendedor, pero ya no estaba allí. Clara gritó y me giré hacia el auto justo a tiempo para ver una sombra enorme pasar rápidamente detrás del vehículo. «¡Súbete! ¡Súbete ya!», gritó ella, y no lo pensé dos veces. Giré la llave por última vez y contra toda lógica, el auto encendió. Pisé el acelerador y la camioneta rugió mientras nos alejábamos a toda velocidad. Clara seguía mirando hacia atrás, sus manos temblando. «¿Qué era eso?», preguntó, casi llorando. «No lo sé. No quiero saberlo». Seguí conduciendo hasta que las luces de un pequeño pueblo aparecieron en la distancia. Al llegar, paramos en una gasolinera. Cuando bajé del auto, me di cuenta de algo. En el capó, el frasco que el vendedor había dejado seguía allí, intacto, como si estuviera pegado. Lo tomé con cuidado y lo arrojé en un bote de basura cercano. Pero mientras conducíamos hacia el hotel más cercano, no pude evitar mirar el retrovisor, convencido de que en algún momento esa figura volvería a aparecer. Era tarde y el GPS nos jugaba una mala pasada. Clara dormía con la cabeza apoyada en la ventana, mientras yo intentaba encontrar el camino de regreso a la autopista principal. Habíamos tomado un desvío en un tramo sin señalización. El mapa sugería una ruta más rápida, pero el camino se volvía cada vez más angosto, bordeado por arbustos y árboles que parecían cerrarse sobre nosotros. «¿Cuánto falta?», murmuró Clara al despertar, aún adormilada. 10 minutos, creo. Solo necesitamos regresar a la carretera principal». Mentí para no preocuparla. En realidad, no tenía idea de dónde estábamos. De repente, las luces de neón en la distancia rompieron la monotonía de la oscuridad. Una curva más y apareció ante nosotros un espectáculo extraño. Un grupo de autos deportivos estacionados a un lado del camino, sus carrocerías brillando bajo luces improvisadas. Al fondo se escuchaba el rugir de motores y gritos emocionados. «¿Qué es esto?», preguntó Clara, ahora completamente despierta. «Carreras clandestinas», respondí, reconociendo el ambiente. Había escuchado historias sobre estas reuniones, pero nunca había visto una en persona. Decidí avanzar despacio, esperando pasar desapercibidos. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar,
Dos hombres se pararon frente al auto, bloqueando el camino. Uno de ellos golpeó el capó suavemente, indicándome que bajara la ventanilla. ¿De paseo, amigo?, preguntó con una sonrisa torcida. Solo buscamos la salida a la carretera principal, respondí, intentando sonar tranquilo. El hombre se rió y su compañero sacó una linterna apuntando directamente a nuestros rostros. No hay salida fácil aquí. Todos los que llegan participan. Esas son las reglas. Clara me miró, alarmada. No podemos quedarnos aquí. Intenté razonar con ellos. Mira, fue un error. No sabemos nada de esto. Déjanos ir y no diremos nada. El hombre con la linterna golpeó el capó, más fuerte esta vez. Eso no va a funcionar. Si entraste, corres. Y si no corres, bueno. Dejó la frase en el aire, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Detrás de ellos, un grupo de personas comenzó a reunirse alrededor. Algunos sostenían bebidas, otros reían y apostaban. Un auto deportivo pasó zumbando cerca, levantando polvo y gritos de entusiasmo. ¿Qué hacemos?, preguntó Clara en un susurro desesperado. Antes de que pudiera responder, el hombre señaló con la linterna. Ese coche está bien para una vuelta. No será rápido, pero servirá para que todos se diviertan. No pienso participar en esto, dije con firmeza, pero mi voz temblaba. No es una invitación, amigo. Su sonrisa desapareció. Nos escoltaron a una pequeña explanada donde los autos participantes se alineaban. Una mujer con un altavoz explicaba las reglas, aunque apenas las escuché. Mi atención estaba fija en Clara, que respiraba con dificultad, al borde del pánico. Es una vuelta corta, susurré, intentando calmarla. Pero yo también estaba aterrorizado. Me subí al auto, las manos temblorosas en el volante. Dos hombres se aseguraron de que Clara permaneciera afuera, rodeada por la multitud. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la idea de dejarla sola entre ellos. Las luces verdes se encendieron y el rugido de motores llenó el aire. Los otros autos aceleraron con una violencia que mi viejo sedán apenas podía seguir. Avancé, intentando mantener el control, pero pronto me di cuenta de que no era la velocidad lo que importaba. En los espejos retrovisores vi luces que me seguían demasiado cerca. No eran los corredores, eran dos camionetas negras avanzando rápido, como si quisieran alcanzarme. Una camioneta se emparejó conmigo y el copiloto bajó la ventana mostrándome un arma. Estaba claro, no bastaba con correr, querían eliminar a los débiles. Pisando el acelerador a fondo, me dirigí hacia una curva cerrada. Podía sentir cómo el auto protestaba con cada movimiento. Las camionetas seguían cerca y en el retrovisor vi que una de ellas chocaba ligeramente contra mi defensa trasera. El camino estrecho se abrió hacia un puente improvisado. Sabía que no podía seguir así. Si ellos no me alcanzaban, el auto colapsaría antes. En un momento de desesperación, giré bruscamente hacia un camino lateral. Una de las camionetas intentó seguirme, pero perdió el control y chocó contra los árboles. La segunda aminoró la velocidad, pero no por mucho tiempo. Después de lo que parecieron horas, salí del camino improvisado y regresé al lugar donde Clara estaba. Estaba ilesa, pero su rostro reflejaba el mismo terror que sentía yo. La multitud ahora se dispersaba y los hombres que nos habían obligado a participar se alejaban en sus autos. Nos subimos al sedán, destrozado pero funcional. Sin mirar atrás, conduje hasta que vimos luces de una gasolinera. Ahí nos detuvimos para tomar aire. Clara rompió el silencio. ¿Crees que nos sigan? Negué con la cabeza, pero la verdad no estaba seguro. Mientras revisaba los daños en el auto, encontré algo en el asiento trasero.
Un billete doblado con un mensaje escrito a mano. Te dejamos ir esta vez, no vuelvas a cruzar nuestros caminos. Nunca hablamos de esa noche otra vez, pero cada vez que veo un desvío en la carretera, siento un escalofrío y me aseguro de seguir el camino principal, sin importar cuánto tarde. Decidimos acampar cuando ya era demasiado tarde para seguir conduciendo. Habíamos salido de la Ciudad de México rumbo a San Luis Potosí, pero entre paradas y tráfico, el reloj marcaba casi la medianoche y estábamos lejos de cualquier hotel. Mi esposa, Maribel, estaba agotada y los niños, Diego y Sofía, dormían profundamente en los asientos traseros. Fue idea mía desviarnos hacia un bosque cercano, un lugar que se veía tranquilo desde la carretera. Después de estacionar la camioneta en un claro, armamos la tienda con rapidez. El aire nocturno era fresco y el sonido de los grillos llenaba el silencio. Mañana salimos temprano, le dije a Maribel mientras me acomodaba en el saco de dormir. Ella asintió, preocupada. No sé si fue buena idea parar aquí. Se siente extraño. Intenté tranquilizarla. No pasa nada. Estamos en medio de la nada. Nadie sabe que estamos aquí. Pero conforme la noche avanzaba, la calma se transformó en algo más. Un ruido sutil pero constante llegó a mis oídos. Era como un crujido de ramas, distante, pero cada vez más cercano. Me senté, alerta. Afuera, la oscuridad parecía más densa, opresiva. Le di un ligero empujón a Maribel. ¿Escuchaste eso? Ella abrió los ojos lentamente. ¿Qué cosa? De nuevo, el sonido. Esta vez, acompañado de murmullos apagados. No eran grillos, ni el viento entre los árboles. Era algo más humano. Me levanté con cuidado y abrí la tienda lo suficiente para echar un vistazo. Entonces las vi. Luces, como las de linternas, moviéndose entre los árboles a unos 50 metros de donde estábamos. «Alguien está allá afuera», susurré. «¿Quién?», preguntó Maribel, ahora completamente despierta. No respondí. La sensación de inquietud en mi pecho se transformó en un nudo de miedo. Las luces parecían acercarse, pero no de forma directa. Seguían un patrón extraño, como si los portadores buscaran algo entre el bosque. «¿Son campistas?», murmuró Maribel. Sacudí la cabeza. Campistas no susurran a esas horas. Y entonces lo noté. Una de las luces se detuvo y en el tenue resplandor vi una figura cargando algo. No era una mochila ni una bolsa común. Era algo largo, envuelto en plástico negro. El miedo comenzó a apoderarse de mí. «Despierta a los niños, pero que no hagan ruido», le pedí a Maribel. Mientras ella intentaba levantar a Diego y Sofía, yo apagué nuestra lámpara portátil y cerré la tienda. Con suerte, no nos habían visto. Los murmullos afuera eran cada vez más claros. Escuché algo que me heló la sangre. «¿Estás seguro de que no hay nadie más?», preguntó una voz ronca. «Sí, esta zona está despejada. Sigue el camino y no hagas preguntas». Apreté los dientes y me quedé inmóvil, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Podía oír el crujir de ramas bajo sus botas y el chasquido metálico de algo. Armas, seguramente. Intenté mirar por una pequeña abertura de la tienda. Las luces ahora estaban más cerca y alcancé a ver a uno de los hombres. Un tipo robusto, con un rifle colgando de su hombro y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Maribel logró calmar a los niños, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Sofía se aferraba a su madre y Diego, aunque asustado, entendía que debía guardar silencio. Uno de los hombres se desvió del grupo principal, acercándose peligrosamente a donde estábamos.
Su linterna iluminó el suelo y por un momento temí que encontrara las huellas que habíamos dejado al montar la tienda. ¿Todo bien por allá?, gritó alguien en la distancia. Sí, nada aquí, respondió el hombre, pero su voz no sonaba convencida. Se quedó quieto por unos segundos eternos, observando alrededor. Justo cuando pensé que abriría la tienda, se giró y regresó al grupo. Mi alivio fue breve. Los hombres comenzaron a mover lo que parecía ser un cargamento hacia un camino oculto entre los árboles. Uno de ellos se giró, hablando en voz alta. «Apúrense, no tenemos toda la noche». El destello de su linterna iluminó un momento la entrada de nuestra tienda. No me atreví a respirar. Cuando el grupo finalmente desapareció, Maribel susurró: «¿Qué hacemos ahora?» «Esperar. No podemos arriesgarnos a encender el auto ahora». Esperamos en completo silencio hasta que el primer rayo de sol apareció entre los árboles. Cuando todo pareció estar en calma, salimos de la tienda y comenzamos a desmontar rápidamente. Mientras guardaba las cosas, noté algo en el suelo, justo donde los hombres habían estado. Un paquete pequeño, envuelto en plástico negro, como los que vi que cargaban. No quise abrirlo, pero sabía que no era nada bueno. «Vámonos ya», dije, subiendo al auto con las manos temblorosas. Conducimos sin detenernos hasta llegar al siguiente pueblo. Cuando paramos en una gasolinera, vi que Maribel estaba en silencio, mirando hacia el horizonte. «¿Qué crees que era eso?», preguntó finalmente. No respondí. No quería saberlo, pero en mi cabeza, la imagen de los hombres armados y el paquete envuelto seguían atormentándome. A partir de esa noche, cada vez que escucho crujir de ramas o veo luces en la distancia, siento ese mismo miedo, como si estuvieran allí, buscándonos. Había tomado un desvío en la carretera para evitar el tráfico nocturno. El GPS decía que era una ruta segura, aunque un poco más lenta. La carretera estaba oscura, bordeada por cerros y árboles que se mecían con el viento. Mi único compañero era el ronroneo del motor y el sonido ocasional de las piedras bajo las ruedas. Faltaban 20 minutos para llegar a mi destino cuando algo extraño apareció frente a mí. Una bicicleta. Estaba tirada de lado, bloqueando casi por completo el camino estrecho. Frené de golpe y el rechinido de las llantas rompió el silencio de la noche. Miré alrededor. Nadie. Ni luces de casas ni autos. Solo la bicicleta, oxidada, con el manubrio torcido y las llantas desgastadas. Suspiré. Bajé del auto, dejando las luces encendidas para iluminar el área. Cada crujido de mis pasos sobre el asfalto parecía resonar demasiado fuerte. Al acercarme, noté que la bicicleta parecía vieja, como si hubiera estado abandonada por años, pero no había polvo ni hojas sobre ella, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. Me incliné para levantarla y moverla a un lado del camino, pero justo cuando toqué el marco, escuché algo. Al principio pensé que era mi imaginación, un eco lejano, como si alguien respirara profundamente. Pero luego lo oí más claro. Pasos. Venían desde la oscuridad, rápidos, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. «Hola», dije, volteando hacia la dirección del ruido. Nada. La carretera seguía desierta, pero los pasos continuaban, cada vez más fuertes, más cercanos. Dejé caer la bicicleta y retrocedí hacia el auto. Mi respiración era un susurro acelerado y sentía como el sudor comenzaba a escurrir por mi frente. «¿Quién está ahí?», pregunté, alzando la voz. Los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio, excepto por mi corazón golpeando contra mi pecho. Volví al auto, pero justo antes de cerrar la puerta, noté algo en el espejo retrovisor. Una figura.
No podía distinguir su rostro, pero estaba a unos 10 metros detrás del auto, inmóvil. Su postura era extraña, con los brazos colgando a los lados, como si no supiera qué hacer con ellos. Mi mano temblaba mientras buscaba la llave en el encendido. El motor rugió y pisé el acelerador. Pero apenas avancé unos metros, algo golpeó el techo del auto con fuerza. Me detuve en seco, mi mente llena de posibilidades aterradoras. Una piedra, un animal, ¿o acaso fue la misma persona que vi detrás del auto? Tomé mi teléfono, sin señal. «Maldita sea», murmuré, dándome valor para mirar hacia afuera. Abrí la puerta lentamente y saqué la cabeza. Nada en el techo, pero cuando volví a sentarme, una mano se estampó contra la ventana del lado del copiloto. Salté en mi asiento mientras la mano golpeaba de nuevo, más fuerte esta vez. Un rostro apareció contra el vidrio, sucio, con ojos abiertos desmesuradamente, como si estuviera a punto de explotar en rabia. Pisé el acelerador con toda mi fuerza y el auto avanzó bruscamente. La bicicleta quedó destrozada bajo las llantas. Por el rabillo del ojo vi cómo la figura intentaba perseguirme, pero pronto quedó atrás, desapareciendo en la penumbra. El alivio fue breve. Unos minutos después, mientras conducía lo más rápido que podía, noté algo extraño. Las luces del auto parpadeaban y un sonido sordo provenía del techo, como si algo o alguien estuviera golpeando desde arriba. Me negué a detenerme. En cambio, giré bruscamente el volante hacia un costado, esperando que fuera suficiente para lanzar lo que fuera que estuviera ahí arriba. Escuché un golpe seco en el pavimento, seguido de un grito que se perdió en la distancia. Llegué al siguiente pueblo con las manos aún temblando. Me estacioné frente a una pequeña tienda iluminada por un viejo foco de neón. Bajé del auto y revisé el techo. No había nada, solo unas marcas de tierra y rayones profundos en la pintura. Entré a la tienda y pedí un café. Mientras bebía, el encargado, un hombre mayor con un sombrero desgastado, notó mi estado nervioso. «¿Está todo bien, joven?», preguntó. Asentí, pero no pude evitar contarle lo que había pasado. Él frunció el ceño al escuchar mi relato. «Esa carretera no es la primera vez que alguien menciona una bicicleta. Dicen que la usan para detener a la gente. Los que se detienen, bueno, no siempre llegan aquí. Mi café casi se me cae de las manos». No dije nada más. Solo salí, subí al auto y conduje directo a casa, evitando todas las carreteras secundarias en el camino. Desde entonces, cada vez que veo algo bloqueando la carretera en la oscuridad, ni siquiera pienso en detenerme. Simplemente acelero, rezando porque no sea demasiado tarde.